1.384 fallecidos, siendo la enorme mayoría en China, pero hay también un muerto en Japón y un muerto en Filipinas. Cuando hablábamos días anteriores sobre el tema de la deuda, de por qué se genera la deuda, de la discusión del FMI con el gobierno de Cristina Fernández, y digo específicamente de Cristina Fernández, porque fue ella la que salió primero a pegarle con todo al Fondo Monetario, y luego el presidente Alberto Fernández de alguna manera se solidarizó con la expresidente y actual vicepresidente. Algunos economistas están en la línea de que el país de esta forma y con este plan, si es que se lo puede llamar un plan, va rumbo al default. Uno de ellos, José Luis Espert, es muy duro, siempre y muy categórico, con que este tipo de proyectos económicos son muy poco serios, y mencionó, José Luis, muy poco serio lo de Guzmán. No puede ser que un economista supuestamente profesional se siga prestando a este juego de psicópatas que propone la clase política argentina. Y para que nos cuente un poquito más, estamos en comunicación con un gran amigo, José Luis Espert, economista, y que siempre con afirmaciones polémicas nos dice lo que pocos se animan a decir. José Luis, ¿cómo te va? Gustavo Segre, buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gusto en escucharte. Un gran amigo, para mí también sos un gran amigo, por supuesto. Gracias, José Luis. ¿Por qué crees, como muchos creemos, que el país va rumbo al default? Bueno, a ver, antes del pronóstico, Dale. de si vamos o no al default, yo te diría para poner un poquito más de claridad sobre el textual de mis declaraciones. A ver, Argentina hace 40 años recaudaba más o menos una cantidad de impuestos equivalente a 17 puntos del Producto Bruto. O sea, la presión impositiva o lo que se recaudaba efectivamente estaba en 17 puntos del producto. Hoy es el doble, 34 puntos del producto. Esa es la cantidad de impuestos que colecta el Estado argentino a todo nivel, nación, provincias y municipios, por año. El doble, el doble, el doble. Sin embargo, Argentina, en esos mismos 40 años, no deja de hablar de sus problemas de endeudamiento. Entonces vos decís, pero pará, con el doble de recaudación impositiva, ojo, recaudar el doble en términos del producto, eso no es con más actividad económica, eso es solo con más impuestos. O sea, Argentina, llevando los niveles de presión impositiva a niveles casi escandalosos, sigue hablando del problema de la deuda. Por lo tanto, no cabe duda que si recaudando el doble de lo que recaudó hace 40 años, Argentina sigue hablando, como hace 40 años, del problema de la deuda, el problema está en el gasto público. ¿Y quién sanciona el gasto público? La clase política todos los años en el presupuesto. Y son estos tipos, los Fernández, Cristina o Alberto, etcétera, que se viven rasgando la vestidura contra sus acreedores. Entonces, si esta gente chiflada, pues son un conjunto de psicópatas que saben perfectamente lo que dicen, estupideces, y las dicen simplemente para meter la culpa afuera. Y yo por eso digo, eso es una conducta directamente psicopática, porque te puedo repetir, los mismos tipos que son los culpables de estar hablando del problema de la deuda todos los días hace 40 años, son los que le echan la culpa al acreedor. O sea, es una cosa de decir de locos esto. Ahora, José Luis, cuando uno analiza desde el punto de vista de la lógica y del sentido común, si vos vas a pedirle como José Luis Espert o en tu empresa un préstamo a cualquiera, lo primero que te van a preguntar es cuáles son tus condiciones de devolverme el dinero. Y uno de los indicadores de esa posibilidad sería cuánto te sobra luego que vos recaudás o tenés tus ingresos o tu sueldo versus lo que vos gastás. Entonces vos le decís, mira, yo gano 100, gasto 80, me sobran 20, y con estos 20 te voy a prestar lo que vos me estás, te voy a devolver lo que vos me estás prestando. Categóricamente Argentina no está en ese cuadro, porque siempre gasta más de lo que recauda. ¿Por qué imagina Guzmán, Fernández y Fernández que va a ser diferente si mantienen la misma lógica del déficit fiscal? O sea, que el gobierno continúe gastando más de lo que recauda. ¿Qué visión de la economía tienen que no conseguimos acompañar? No, yo creo que en algún lugar, y ahí sí vuelvo a la pregunta tuya de pronóstico, en algún lugar lo que te están diciendo ellos, que si el acreedor no se aviene, acá hay default. Eso es lo que están diciendo. ¿Pero eso no generaría que en el futuro haya menos gente que nos va a prestar plata si precisamos?
Y bueno, ahí le echarán la culpa a los acreedores de por qué Argentina tiene una crisis y emitirán dinero para financiar el déficit. A ver, Gustavo, Sí. Argentina lamentablemente es una experiencia frondosísima en este tema. Argentina, algo que no negocia como país, después te metes adentro del país y ves claramente quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas, no tan víctimas, pero más víctimas que responsables, y te das cuenta que es la clase política que se fuma en pipa a la sociedad. Pero Argentina hace 40, 50 años y más también, que vive con problemas de déficit fiscal, ergo vive con problemas de qué tipo. O se queda sin reservas para financiar el déficit, Ujú, o emite demasiado y por lo tanto tiene alta inflación por culpa del déficit, ujú. o tiene problemas de endeudamiento y de pago de sus deudas por culpa de todo lo que se endeudó. Sí, bueno, volveremos a alguno de estos tres. Pero es No es recurrente que te porque, dejan de prestar porque vamos a un default, claro, nadie te presta, serán reservas del Banco Central, hasta que las reservas no den más, emitirán hasta que la inflación sea demasiado alta. ahora vos fíjate, José Luis, cuando el gobierno Macri toma el préstamo del FMI, y esto es obvio para cualquier persona que le atrape la situación y las noticias económicas, es porque no había otra oportunidad de pedirle préstamo a nadie. Nadie nos prestaba dinero, el único que aparece es el tío FMI. En ese tío FMI los intereses de la deuda que se genera, y por favor corregime si estoy diciendo algo equivocado, en general son menores, son como del padre para el hijo, te cobra un poco menos de lo que te cobraría cualquier fondo, cualquier comprador de un título público, mucho más con el riesgo país en los niveles que hoy Argentina tiene. Y fue muy criticado por el gobierno actual, que en aquel momento era oposición, porque no debía haberle pedido prestado el dinero al FMI. Pero si uno no piensa con esa misma lógica y sentido común, no habría otra posibilidad. O sea, nadie nos hubiera prestado si no hubiera sido el FMI. Si fuera tan fácil, ¿no hubiera podido este gobierno pedir dinero a través de la emisión de títulos a otra gente, a otros acreedores, y con ese dinero pagarle al FMI y sacar el problema del FMI y quedarse con algún otro acreedor que tuviera condiciones y que confiara en Argentina como buen pagador? Sí, claro. El tema es que no hay que olvidarse de lo que yo te decía antes. Esta gente son un conjunto de psicópatas. La Cristina Kirchner, Alberto, y la clase política en general, ¿no? Y tienen conductas psicopáticas justamente por esto que hablábamos antes. Estos tipos nunca quieren bajar el gasto público con el argumento de los costos sociales y políticos que eso conlleva, supuestamente, pero tampoco quieren pagar la deuda al tiempo que tuvieron que emitir y colocar para poder financiar el déficit, dado que ellos no quisieran bajar el gasto público. Entonces estos tipos no te quieren bajar el gasto público y tampoco quieren pagar la deuda. Entonces dejan al país en un lugar absolutamente irresponsable, en un rincón oscurísimo. Ahora, Con respecto al préstamo del fondo, imaginemos una primero, situación que vos Macri decís. es el gran responsable de la crisis que ocurrió en marzo de 2008, Ujú, que nos llevó a perder el crédito, que nos llevó a tenerle que pedir prestado al fondo, porque si no la crisis hubiera sido muchísimo más aguda. claro. Ahora, Esta imaginemos, parte, Cristina y Alberto Fernández no te la cuentan, que si no hubiera aparecido el fondo, la crisis hubiera pegado tanto en el gasto doméstico, que la recesión hubiera sido 10 veces peor, los niveles de pobreza que ellos hubieran heredado hubieran sido 10 veces peor. sí, claro. Esa parte no te la cuentan, están diciendo estupideces o, como te digo, son conductas medio psicopáticas. Mm. Porque te Ahora, vuelvo a repetir, no es posible que vos te niegues a bajar el gasto como político, no quieras bajar el gasto para no enemistarte con tu clientela, pero tampoco quieras pagar la deuda que vos emitiste para financiar la no baja de gasto público. pero imaginemos una situación. No pagan, vamos a default, de la forma más rápida, más lenta, como uno la puede imaginar. Si no bajamos el gasto público y Argentina continúa gastando como país más de lo que recauda, nuevamente alguien tiene que financiar, o es emisión monetaria, o emito títulos que seguramente nadie me va a comprar, porque si no le pagué al anterior, ¿por qué le voy a pagar al próximo? O aumento la presión tributaria. Y no me parece posible ninguna de las tres, ¿estoy equivocado? No. Bueno, a ver, el político siempre te va a aumentar los impuestos, como está clarito que ocurre en Argentina. Jamás bajan el gasto público, salvo cuando es aumento de tarifa que baja subsidios, pero esa baja de gasto público la paga
el consumidor de servicios públicos que paga más tarifa. Ellos nunca se ajustan a la política, por lo tanto, acá baja de gasto público, olvídalo, habrá eventualmente suba de impuestos y emisión monetaria para el déficit que te quede, porque si dejas de pagar la deuda, ahí te ahorrás 4 puntos del producto, entre comillas, de gasto público, ¿no? Que es casi todo el déficit que tenés, el déficit después del pago de intereses. O sea, vos, si dejás de pagar la deuda en una cuenta almacenero bruto, no almacenero bueno, sino almacenero bruto, vos dejás de pagar la deuda, o sea, dejás de pagar los intereses y no tenés más déficit. Entonces, ese principio, el que razona de esta manera cavernícola, dice, mira, si tengo un pequeño déficit, después de dejar de pagar los intereses porque defaulteo, bueno, emitiré un poco, subiré un poco los impuestos. Gran error, porque la economía se te cae y pasás a tener déficit. Claro. No a alguien le van a encontrar echar la culpa. Desde ya que ni sueñen en que se repite el escenario 2003, donde había mucho consenso en el mundo de que el plan de convertibilidad apoyado por el mundo y por el Fondo Monetario había sido un plan absolutamente inconsistente desde lo técnico, y además agregarle que los términos de intercambio de Argentina, los precios de la soja, el maíz, estaban en el doble o triple de los niveles que están hoy, ¿no? Sí, claro. Ahora, de cualquier forma, si el gobierno no paga la deuda y eventualmente no paga los intereses, es una cuestión de decir no lo pago ahora. La gente que tiene los títulos en su poder no se va a quedar tranquilo diciendo, ay, qué pena, compré un título y Argentina no me pagó. Va a tratar por todos los medios de cobrar por las fuentes judiciales que correspondan, ¿o no? Bueno, a ver, yo de ninguna manera, claro esto, estoy pronosticando el default de la Argentina. Estamos describiendo situaciones, porque el default es una decisión muy claro, política. Claro. Pero desde ya, después te van a venir los buitres, y estos mismos tipos digo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, se van a quejar de los buitres. A ver, ya lo vimos la película que puede llegar a venir si Argentina defaultea la deuda. Por eso nosotros en campaña, con Luis Rosales, mi candidato a vicepresidente, planteamos, mira, que hay que cambiar un sistema directamente, porque nos vamos a volver a repetir sin solución de continuidad. Y a 2 meses de haber asumido a Alberto Fernández como presidente, otra vez estamos discutiendo algo que Argentina no para de discutir, que es qué hace con la deuda. Te saco un poquito de la deuda. ¿Tenés claro cuál es el plan económico de este gobierno? Sí, no tengo duda. El plan económico de este gobierno es hacer básicamente lo que Argentina hace 8 décadas. Gasto público, algo de déficit, financiado como se pueda, sustitución de importaciones y el sindicalismo mafioso y delincuente que tiene Argentina sentado a la mesa de la negociación. Lo de siempre va. Pero esto no nos salva como país. Sustancial respecto a lo que fue Macri, respecto a lo que fue de la Rúa, Menem, etc. Te puedo ir para atrás hasta mediados del siglo pasado. Si hubieras ganado las elecciones presidenciales, ¿cuáles hubieran sido tus medidas económicas? Bueno, lo que dijimos en campaña, acá hay que detonar un sistema que destruye a la gente de trabajo, a la gente de mérito, al laburante, al empresario, al comerciante. Es rara Argentina es un país raro, yo lo dije en los debates esto. Es muy raro Argentina. Es un país que su sistema económico y no económico destruye a la gente que vive adentro de ese país. Y nosotros lo que planteamos fue que Argentina tiene que cambiar este sistema, tiene que cambiar el sistema de este sindicalismo arcaico, esta adicción al gasto público, estos empresarios prebendarios que te hacen creer que si compiten con el exterior se van a fundir todo y dejar millones de personas desempleadas. Este sistema hay que cambiarlo, dijimos nosotros. Si nosotros lo que hubiéramos hecho si hubiéramos ganado, lo primero que hubiéramos hecho son todas estas medidas, ir de manera simultánea contra este sindicalismo, contra el gasto público y contra estos empresarios prebendarios. Claro, vos me dirás, pero ¿cómo haces eso? Bueno, hubiéramos generado el consenso y el mandato diciendo en campaña lo que hay que hacer. Esta es la clave. No es que vos llegás como un paracaidista a la Casa Rosada sin que nadie sepa lo que vas a hacer. Si la gente nos hubiera votado a nosotros, como lo votó a Alberto Fernández, la gente sabía perfectamente que nosotros íbamos a ir contra este tipo de conductas, como yo te digo, medio psicopáticas, de esta clase política vieja y retrógrada, como es Alberto Fernández. José Luis, muchísimas gracias. Por nada, buenas tardes. No aflojes en la batalla cultural. Hablábamos con José Luis Espert, economista, maga. Bueno, ¿vos querés probar el mejor helado sin salir?